de cómo tiene que ser el aprovechamiento del río, qué papel tiene que jugar el río en el futuro del empleo, en la mejora de la calidad de vida. Entonces, yo antes de ceder la palabra y vamos a abrir paso a la intervención de Beatriz, voy a comentar unas diapositivas, empezando por 4 o 5, que contextualizan un poco la situación en torno a la transición justa, y después otros 4 o 5 que nos transmiten información, que nos aportan información sobre cuál es la realidad del momento en cuanto a los convenios de transición. Y a partir de ahí, de ese contexto, yo creo que la intervención de Beatriz, pues bueno, que va a ser mucho más enriquecedora. Entonces, aquí en este mapa que podéis ver en la pantalla, tenemos todas las zonas de España. Tenemos todas las zonas de España que están afectadas por convenios de transición justa. Vemos que hay las manchas esas al norte, en Asturias, en León. Después, al oeste, vemos la mancha esa azul, que tiene que ver con el cierre de la central térmica en As Pontes, en Coruña. Y después al este, esa mancha más oscura que está en Teruel, Aragón, y tiene que ver con el cierre de la central térmica de Andorra, en Teruel, y tiene que ver con el cierre de las minas que había en esa zona. Y después, como vemos, en Andalucía también tenemos algún municipio. Pero bueno, en total, las comarcas que están afectadas, los territorios que están afectados por estos convenios de transición justa en España son 15, si no los contemos, ¿no? Aproximadamente. O sea que, y voy a explicar una vez más, que es muy importante, porque en tanto en el Nalón como en el caudal, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no le da trascendencia a la herramienta y a las posibilidades que nos abren los convenios de transición justa. Entre otras cosas, es plenamente entendible porque si tuvimos a lo largo de 20 años, pues 6 planes de la minería con sus declaraciones de diversificación económica que fracasaron, pues entonces es entendible que la gente, pues bueno, esto digamos, le suene a más de lo mismo. Bien, en estas 4 primeras diapositivas que voy a pasar, ese diagnóstico tiene que ver con el diagnóstico que hace el Instituto de Transición Justa del Ministerio de Transición Ecológica. Y fundamentalmente me refiero solamente a una parte de la transición, digamos, del diagnóstico, a una parte que tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque eso sí nos diferencia la situación, digamos, de pérdida de empleo, de elevados niveles de desempleo en el caudal y no sí nos diferencia con respecto a otras zonas, ¿no? Aquí tenemos el número de trabajadores afectados por el cierre de la central térmica y por la minería por los 2 últimos pozos, el Pozo Santiago en Ayer y el Pozo Carrión en La Viana. En total son unos 600 y pico, unos 620
625 puestos de trabajo entre trabajadores de contratas y trabajadores fijos o de la central térmica o de la central térmica o de Nosa, ¿no? Y cuanto a la central térmica, las personas o los trabajadores afectados fueron 150, 95 fijos de Iberdrola y 55 de contratas. Y aquí, en esta otra tabla, pues tenemos que el peso o el peso que tiene la pérdida de empleo sobre la estructura ocupacional de cada uno de los municipios. Entonces, bueno, vemos que Langreo es el cuarto municipio más afectado por el cierre de estos pozos mineros y por el cierre de la central térmica si lo comparamos con la población ocupada. Es decir, si relacionamos la población en edad de trabajar que hay en Langreo y en el resto de municipios con los puestos de trabajo que se han perdido, pues ahí tenemos una escala donde Langreo en subrayado en amarillo pues aparece como el cuarto municipio más afectado o que más impacto tuvo el cierre de estas explotaciones mineras y de la central. Y después aquí tenemos pues como la tasa de paro entre las comarcas mineras en el año 2012 llegaron a juntarse la tasa de paro de la comunidad autónoma con la de las comarcas mineras, y a partir del año 2012 pues se ve cómo ha ido ampliándose esa diferencia de tal manera que en el año 2019, que es de cuando son estos datos, sí, 2018, en las cuencas, tanto el caudal como el Nalón, estamos 5 puntos por encima de la tasa de paro a lo que es la media regional, ¿no? Y en ese diagnóstico del Instituto de Transición Justa decía esto, dice: la tasa de paro en los municipios que constituyen el ámbito geográfico de aplicación del convenio, se refiere aquí a Nalón, ha sido superior durante todo el periodo estudiado, 2008-2018, a la del Principado. Se aprecia además una menor reducción de la tasa de paro tras el impacto ocasionado por la crisis económica y financiera. Es más, en 2018 la tasa de paro de los municipios del convenio de aquí del Nalón es casi el doble que la existente antes de la crisis, el 19% frente al 11% en 2008. Y por último, la tasa de paro en la zona es más de 5 puntos superior a la tasa de paro del conjunto del Principado. Y por eso nosotros, cuando planteamos entre los objetivos que tienen que tener el convenio de transición justa de aquí, del Nalón y del caudal, por eso planteamos que debería tener como objetivo la creación de 2 empleos por cada uno que se perdió en esta última fase, en estos 650 de los que estamos hablando. Por eso planteamos crear 2 empleos, porque si se creasen 2 empleos, la tasa de paro de las cuencas se reduciría y alcanzaría, digamos, coincidiría con la media regional, ¿no? Después, hay